eres, Miguel? Uno cada momento que pasa o cada evento que nos ocurre en el viaje nos va cambiando, ¿sabes? Y lo que yo siento ahora es que en este espacio liminal, como yo te decía la otra vez, detrás de bastidores, es como que nos están proponiendo precisamente es que coloquemos menos en el hacer y más en el ser. Y cuando eso pasa, pues quienes somos, sabes, empieza como a cambiar de manera. Y, y yo siento que en este momento es como que toca ser humano. Y eso es lo que soy, una mujer humana que intenta acompañar a otros en el viaje y tratar de hacerlo, sabes, de la manera más simple, más fluida posible. Eso es quien soy, un humano o una mujer que, que acompaña. ¿Cómo decidiste esto de decir, quiero acompañar? Pues yo creo que uno no decide eso. Yo no sé si te conté que lo que yo quería era cantar, ser cantante de ópera. Y sabes, estudiaba medicina y yo creo que uno no decide, sino que lo eligen. Y uno no se da cuenta de eso hasta que está dentro del tren, del viaje, y un día se levanta y dice, ah, pues esto es lo que me toca hacer. Siente que todo va fluyendo en ese camino y un día te despiertas y dice, oh, como dicen aquí, una palabra que me encanta, I realize, como que empiezas a tomar conciencia de que te eligieron para algo y que vas a tener que fluir y vas a tener que hacerlo con amor y con entrega. Y así fue. En realidad no fue una decisión mía. Yo siento que la vida me fue llevando, ¿sabes? Porque, bueno, uno tiene sueños y mi sueño no era acompañar, mi sueño era cantar. Y todavía lo hago, ¿sabes? Lo hago y lo disfruto y siento, y ayer en una conferencia les decía que creo que mucho del autoconocimiento es a través del arte. Cada cual le da por algo, bailar, cantar, ¿sabes? Y sí, un día me levanté y estaba en el tren viajando, acompañando en el viaje. ¿Sabes? Como que, wow, esto es lo que me toca hacer. Y me pareció lindo, pues me pareció bonito y sí, apasionante. Yo creo que es como eso. Te eligen. Dices que acompañas desde la medicina. Eh, ¿Cómo acompañas y desde la medicina? Es una cosa como, bueno, yo siento que la vida te va como preparando y uno siente desde la visión occidental, aunque yo tengo raza china por mi padre, que uno cree que uno sabes, que uno decide estudiar, que uno le pone energía, que le pone disciplina y tengo que hacer esto y tengo que no sé qué, porque hay que ser cuidadoso, estudioso, no sé cuánto, pero lo que uno empieza a darse cuenta con el tiempo es que todo fue como una preparación y que te hicieron creer que tú elegías, que tú decidías, que tú le ponías, pero que en realidad el universo te va llevando y uno como que intuitivamente, aunque yo no sé si yo te dije, pero lo digo siempre, yo amordazaba la intuición. Y siempre cuando se me salía como la intuición o lo otro del hemisferio derecho, yo decía, no, no, porque la academia, porque hay que estudiar, porque la ciencia, porque hay que tener evidencia. Y siempre tenía como a mis profesores y los mentores diciendo que no te confundan, que no crean que eres una esotérica, que no te vean como una bruja. Y sabes, hay una dicotomía y un conflicto entre lo que tienes que hacer, entre lo que te dicen que debes hacer para que seas un buen profesional, un buen científico, y lo que la intuición te va diciendo. Y en el camino se me iban apareciendo cosas, como los ángeles, como una amiga me habló del tarot y la medicina china, y yo, sabes, así toda empecé a estudiar a Jung en psicopatología y empecé a ver su historia y a darme cuenta que Jung también tuvo ese dilema, porque su madre era bruja y su padre era médico.
Entonces yo empecé a darme cuenta todas las similitudes y todas las sincronicidades, como dice Jung, que habían entre mi vida y la de él. Y yo dije, ¿por qué tienes que amordazar la intuición? ¿Por qué tienes que taparla? ¿Por qué tiene que darte vergüenza? Yo me acuerdo que había gente que me decía, oh, porque usted tiene una gran intuición. Y yo me sentía hasta mal, como que, oh, sabes, como que no debe pesar la intuición. Y me recuerdo que mi profesor de esencias florales y homeopatía, yo siempre le preguntaba, ¿por qué a veces estoy haciendo la prescripción y pienso en una flor, pero escribo otra? ¿Y qué haces? Me dijo. Y yo le dije, borro. Me dijo, no, no la borres, porque en la comunión de la repertorización con el paciente, el alma del paciente te está pidiendo lo que escribiste. Y yo no entendí al principio, hasta que comprendí. O sea, sí, hay una cosa corporal, emocional, de almas, que sucede en el momento de la reunión, del acompañamiento al paciente o a esa persona que está allí junto a ti, que confía en ti y entrega y abre su alma, que te dice lo que necesita, aunque él no lo sabe, a nivel consciente. Y yo empecé a hacer lo que me decía mi profesor, que además era médico, homeópata, académico. Y yo empecé a decir, pero él también sigue su intuición, porque me está diciendo que escucha al paciente y que, aunque mi mente diga, no, pero esa flor, que la dejara. Y empecé a trabajar como en armonía entre lo que yo iba como sintiendo, entre lo que el paciente me iba diciendo y yo recibía. Y cuando empecé como a relajarme, cuando me empecé a soltar y a aceptar que habían otras cosas que la ciencia no me decía, las cosas empezaron a cambiar y empecé a ser como más certera, como que la gente empezó a decirme, ay, pero no sé qué me hizo, no sé qué me dio, pero me siento tan bien. Y yo empecé a decir, wow, pero estoy poniendo más del otro lado y menos de la ciencia y menos del izquierdo, y estoy analizando menos y estoy pensando menos. Me estoy dejando llevar de lo que la intuición y el paciente me dice, aunque mi mente no lo acepte. Y empecé como a soltarme, a relajarme y empecé a sentirme más en paz. Como dejé de luchar, ¿sabes? Dejé de sentirme mal, de juzgarme y de decir, pero ¿por qué haces esto? Pero te dijeron que no hagas eso, pero te dijeron que tienes que ser científico, que tienes que investigar, que escuchar a la ciencia, tienes que tener evidencia. Y me relajé y ya no luché más. Y ya me empecé a sentir mejor, ¿sabes? ¿Cómo fue ese tránsito para ti, Millén? O sea, es decir, tú estudias medicina, pero nos estás contando que también hay esencias florales, que hay otra parte de la medicina tradicional, entiendo, ¿no? Que quizás tenga que ver con tus raíces. Que ¿Cómo fue hay para ti algo ese así. tránsito? Decir, venga, confío en mi intuición, confío en esto, ¿no? ¿Qué Pues evidencia empezaron a fue para ti? aparecer cosas, ¿no? Como te decía, empecé a darme cuenta que me estaban como llevando por un camino, pero que yo me estaba negando y cuando me negaba yo me trababa. Entonces, Mm. un ejemplo, yo una vez estaba en Mérida, mi hijo estaba pequeño y mi madre, esta madre es una madre sustituta que le llamo madre porque fue mi mentora, mi profesora de homeopatía y la pediatra de mi hijo. Y un día ella me llama, Clelia Olazo de Gavillet se llamaba, y me dice, Millén, hay un curso que se llama Entre el cielo y la tierra, viene un psicólogo argentino y va a dar un taller de 3 días, tienes que venirte a la capital. Y yo de una vez empecé a sabotearme. No, pero es que no tengo dinero, pero es que no tengo con quién dejar al niño. Y ella me dijo sin pensarlo, yo te pago todo. O sea, como ya no te puedes negar. Y ahí empezó como mi recorrido. Ya yo había estudiado flores, pero en una vez, en una conversación, en una clase, yo le empecé a decir, porque yo empecé como a leer por mi parte, aparte de lo que ella me daba. Y yo empecé a leer, no, porque las flores es una pseudociencia, no, porque si tú pones eso en un microscopio vas a ver que solo es agua y brandy. O sea, empecé como a sabotearme otra vez con el conocimiento. Entonces un día estábamos hablando en la clase y yo le dije,
pero no, pero es que dicen que eso es una pseudociencia, que la homeopatía, que no sé. Y ella me miró y me dijo, pero ¿de qué estás hablando? Si eso es lo que tú has tomado desde que tienes 20 años y que mi padre te ha dado en las medicinas. Y, ¿sabes? Yo me sentí así porque su padre era mi médico. Y Anda. era verdad. O sea, Nicolini me daba unos polvitos, pero nunca me explicó qué era. Y dentro de las sales de Schüller y de la homeopatía me metía las flores, pero no me lo decía. Y mira qué ignorante, o sea, qué falta de humildad, vamos a llamarlo así. Nunca le pregunté, él nunca me lo dijo. Estuve años en terapia con él, dejé la psicoterapia, dejé los remedios psiquiátricos que me daban y solo tomaba lo que él me daba. Y en una clase yo tuve la osadía de decir esa barbaridad. Y ella me dijo, delante de todo el mundo, ¿pero qué estás diciendo? Si eso es lo que tú tomas. Y yo, entonces empezaron a pasar cosas como que viene Pedro López Clemente de España con las flores de Mediterráneo. Y que entonces no, pero yo no vivía en la capital, sino a 12 horas. Y siempre que yo decía, pero es que no puedo ir, pero es que ella decía, yo te pago el curso, yo te pago el pasaje. Y yo me sentía así como que no puedes decir que no. Me daba como vergüenza decirle que no, pero al mismo tiempo sentía como que, hey, pero déjate llevar, pero deja de ponerte tensa, deja de negarte. ¿Por qué te están poniendo esto? Y empecé a darme cuenta que me estaban llevando por un camino distinto, si se puede decir, casi en contraparte, paralelo, pero que no estaba en contra del que yo tenía, me complementaba. Y sabes que ayer en una conferencia, la persona que me estaba entrevistando, yo le dije que hasta que yo llegué a la UAN, yo siempre tuve dudas cuando me decían, pero usted hace medicina alternativa o complementaria. Y cada vez que yo iba a responder, yo dudaba, porque cada vez que yo lo iba a poner en algún papel o en algo reglamentario, me decían, no, usted lo que hace es medicina alternativa. Y yo como que me callaba y me quedaba y aceptaba, pero no me defendía. Cuando yo llego a la UAN, mi profesor José María me dice, pero ¿qué tanto tienes que dudar? ¿Por qué tienes que dejar que te digan que eres alternativo? Usa la lógica y defiéndete. Tú no eres alternativo, tú eres complementario. Y yo dije, pero sí es simple. Entonces, ¿sabes? Es como que lo que la vida realmente nos está diciendo y cuando uno empieza a darse cuenta y así como tú dices, a transitar, se da cuenta que es simple, que la vida y el universo siempre nos ha guiado, pero que nosotros hemos, ¿sabes? Como que, no, pero eso no es conmigo, pero, y un día te levantas y te dice, pero es que te estaban poniendo todo, es que eres afortunado, te estaban llevando por el camino y no querías, ¿sabes? De hecho, es curioso, ¿no? Porque hablas de que tú ya lo estabas tomando de pequeña, es decir, ya estaba en tus raíces y tú te obcecabas como, no, no, pero esto es otra cosa, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tú has vuelto a tu raíz, realmente a esa esencia tuya, a encontrar Sí. ahí qué estaba sucediendo. Y claro, ¿cómo podrías escribir que es complementario, Millén, lo que haces? Porque hay gente que no va a saber. Sí, la diferencia que comprendí, que además era muy sencilla, yo creo que cuando uno se niega y está en conflicto, es como todo se ofusca y tú empiezas a ver todo nublado, pero cuando tomas conciencia, despiertas y aceptas, fluyes y te dejas llevar por las sincronicidades y por todo lo que la vida te está brindando, lo que yo entendí es que cuando hablamos de medicina alternativa, como su palabra lo dice, hay dos opciones o tres o la que hayan y tú eliges, alternas. O sea, elijo tomar esta medicina, elijo tomar esta. Eso se llama alterno. Es un camino alterno al que llevabas. Pero cuando hablamos de medicina complementaria, como su nombre lo indica, y por eso yo ahora siento como que acompaño, es que complementas y acompañas al paciente en el camino que él quiere recorrer, el que él elige. Y no tienes que decirle, no, pero es que tienes que dejar la quimio, pero es que tienes que dejar tu medicamento. No, yo complemento con lo que yo hago, con los caminos que yo
recorro y sé y lo acompaño en ese viaje mostrándole los caminos y complementando el camino que él lleva. Eso es todo. Y no hay ningún tipo de conflicto. Es una cosa tan bonita, una sinergia tan bonita, que el paciente va por el camino que tú le muestras, haciendo las cosas en las cuales él confía y cree que lo van a sanar. Simple. No hay ningún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque él eligió el camino. Y lo que hacemos los médicos y los terapeutas es acompañar la decisión de ese paciente. ¿Sabes? Sin presionarlo, sin decirle, no, pero es que tienes que hacer lo que yo digo, pero es que tú tienes que hacer esto, no puedes seguir haciendo eso. No, todo converge, todo se hace una sinergia y todo fluye. Y yo no sé si yo lo había hablado contigo, pero también empiezas a entender la diferencia entre curarse y sanarse. Cuando me decían en las flores, en la medicina complementaria, en la aromaterapia, que un paciente puede no curar su economía o su cuerpo, pero sanar su alma aunque se vaya y tenga que partir, yo no entendía, porque desde la medicina occidental y convencional siempre nos dice que hay que preservar la vida del paciente, que no lo puedes dejar morir, pero que, ¿sabes? Entonces es una lucha porque uno siempre tiene como miedo y no lo deja marcharse además. No le respeta la decisión de irse y entonces lo presiona y entonces le dice, no, pero que lo tienes que llevar a UCI, pero hay que internarlo, pero el paciente no quiere que lo entubes, el paciente no quiere ir a UCI. Entonces, sabes, después que entra al hospital, ya lo pierdes porque no puedes intervenir. Entonces, lo que aprendí con esto fue hasta acompañar a bien morir a alguien y decidir acompañarlo sin miedo, sin juzgarme que ese paciente no quiere entrar a la UCI, que ese paciente no quiere ir a emergencias, que quiere partir, que se quiere sanar, aunque tenga que irse. Y Quizás eso no esto, es fácil. claro, porque quizás esto esté relacionado con las emociones, atender a la emoción de la persona, ¿no? La emoción, la persona te está diciendo cómo se está sintiendo y parece que no hacemos caso a esa No parte. ¿Tú escuchamos. cómo ves esta parte, ¿no? Dentro del humano, sus emociones? Yo siento que la medicina convencional se fue por un camino que no sé cuándo fue que nos perdimos. Mm. Yo ayer en la conferencia le decías que una cosa que me encanta que dice Eckhart Tolle es, no tienes una vida, eres una vida. Entonces, como que, ¿por qué te empeñas en preservar una vida? Si es que somos vida, aunque vamos a partir, necesitamos irnos. Es como que la emoción lo que le está diciendo al paciente y lo que quiere transmitirnos al médico y al que lo acompaña es, por favor, déjame morir en paz, déjame irme en paz, porque para poder volver tengo que poder partir y no lo escuchamos. Entonces es como que vamos a seguir siendo parte de esto, vamos a seguir siendo parte de esta vida porque somos un alma, pertenecemos a esto, aunque no podamos comprenderlo con la razón. Y hay que respetar al ser humano. ¿Y qué es lo que te está diciendo ese ser humano? Que se quiere ir, que necesita irse, que su misión en esta vida, por este momento, terminó y que para poder regresar en otra energía, quizás un poco más suave, más ligeros, tiene que partir. Y decidió irse, eligió irse. Y yo no tengo por qué atarlo y esclavizarlo a que se quede porque esa es una vida. No, sabes, me costó mucho eso. Me costó cuando tú le hablas a alguien de bien morir o le hablas de flores como las que usan los de las orquídeas andinas, que es la Victoria Regia, para ayudar en el tránsito de la muerte. Cuando le hablas a alguien en las escuelas de flores que vas a ayudar a bien morir a alguien, te miran como este está loco, lo está matando. No, lo acompaño en su decisión y no quiero que se alargue su agonía porque él decidió partir y no va a estar 6 meses en UCI cuando él decidió partir hoy. ¿Qué necesidad tiene de sufrir? Entonces, sabes, no fue un tránsito sencillo, de verdad que fue una lucha y me siento como tan afortunada de poder haberme escuchado, ¿sabes? De no seguirme negando,
porque yo no sé si te conté, creo que lo que me sirvió para darme cuenta fue ese crash, ¿sabes? Ese año de pausa, de que me fui 15 días por una cirugía y no pude volver a casa durante un año y ponerme en el lugar y en los zapatos y en la silla y sentarme en la silla del paciente fue como, oye, el tiempo no existe. Hoy estás aquí, mañana no sabes, como que vamos a estar un poco más humanos, vamos a estar un poco más con el alma y menos con el cuerpo y vamos a tratar de aceptar las cosas que están pasando y que te tocan vivir sin luchar. Y eso no Es fue decir, fácil. primero tuviste, claro, te tuviste que pasar tú para sentir realmente qué se siente siendo paciente, qué se siente tratándose desde la medicina que tú habías estudiado y en la que tú creías, ¿no? Y luego qué hiciste desde ti para ver que había otras posibilidades. Pues me pasó lo que le pasan a todos los pacientes. En el primer momento, el dolor te ciega. O sea, yo lo único que quería era que el dolor se me pasara. Hice lo mismo que hacen todos los médicos. Acudí a la morfina para no tener dolor, pero nunca me cuestioné qué había detrás del dolor. ¿Por qué me dolía? ¿Sabes? Y porque cuando me decían, pero respira, pero tú sabes, pero relájate, pero no podía. O sea, no podía, me dolía, ¿entiendes? O sea, no importa lo que hiciera, me dolía. Lo único que me calmaba el dolor solo por 2 horas era la morfina. Y yo sabía que a las 2 horas me regresaba el dolor. Era un ciclo agobiante, agonizante, porque el dolor es una cosa que te ciega. O sea, es imposible transmitirte a tu alma si no has pasado por un dolor neuropático lo que se siente. Y en ese momento empiezas a darte cuenta que hay dolores que son mucho más profundos que el dolor del cuerpo y que simplemente el dolor del cuerpo es una consecuencia de, y lo que te está mostrando en realidad, qué dolores hay detrás de ese dolor del cuerpo que no quieres ver y con los cuales no te quieres enfrentar. Pero yo no me daba cuenta. Después que pasaron 2 meses y no pasaba más nada y el círculo se repetía y se repetía y empecé a colapsar. Tuve un paro renal, me empezaron a dar medicamentos de lo que les dan a las personas con cáncer porque no se me pasaba y ya no me podían dar más morfina, Profení, Tramal, montones de cosas sublinguales para poder quitar el dolor. Entonces cuando hice el colapso renal fue como un shock, como que yo dije, pero ¿qué te pasa, Millén? ¿Por qué no haces lo otro que también conoces y que le ha dado resultado a todos? ¿Por qué no te va a dar resultado a ti? Entonces llamé a una amiga que hacía acupuntura, que hace acupuntura y que además es psiquiatra y le dije, Cruz, no puedo más con el dolor, ¿será que me puedes atender? Y me dijo, claro, ven mañana. Ella no hace acupuntura como yo, ella hace terapia neural y yo no soporto la terapia neural, no me gusta sentir dolor, pero como que sabes, como que acepté que eso era lo que ella sabía hacer y me podía hacer y como que por encima de otro dolor físico lo que quería era como encontrar alivio y como poder mirar realmente desde otro lugar que era lo que estaba pasando. Y pasó algo sorprendente para mí, porque como que cónchale, eso es lo que le dices al paciente, eso es lo que haces y lo que había hecho durante 25 años, pero no lo había hecho para mí. Y al otro día ya no tuve dolor. Y cuando llegué a la fisioterapia, ahí en Fondaprocura, lo primero que me dijo el fisiatra, cuando me vio, porque bueno, todos los días que iba a la fisioterapia era llorando, porque sabía que me iba a doler. Y el Claro. fisioterapeuta igual te hace la terapia aunque llores. Me dijo, ¿qué te hiciste? Que ya no te duele. Y yo lo miré y le dije, lo que he hecho durante 25 años y le he dicho a mis pacientes que hagan, y lo que había hecho también para mí, para mi hijo. O sea, no sé qué me pasó. O sea, si tú me preguntas, como me preguntó Cruz ese día, ¿por qué no habías venido? Yo no sé responder. O sea, yo no sé por qué no tuve el coraje de decir, voy a llamar a Cruz o voy a llamar
a cualquier amigo que haga acupuntura para que me haga algo, otra cosa que no sea lo que diga el médico? No sé, no te lo puedo responder. Hoy, después de 6, 7 años, no lo puedo responder. O sea, es como que te digo eso, que a veces uno no toma decisiones, sino que la vida lo lleva por un camino para que uno pueda mirar desde otro lugar y pueda descorrer el velo y mirar, aunque no le guste, lo que tiene que mirar. Y después, no sé Sí. si te conté, hice una constelación en Madrid porque tenía que hacer una tercera cirugía y tenía miedo. Y en la constelación salió que era una deuda de las guerras, que yo estaba pagando una deuda de las víctimas de la guerra porque mi padre había estado en montones de guerra, aunque yo solo conocía la última, que era la Segunda Guerra Mundial, y aunque él me había contado que solo estuvo en tareas administrativas, me imagino que le daba pena, vergüenza decírmelo, que sí había estado en el frente. Y cuando eso pasó, cuando yo pude como, sabes, deshojar la cebolla y quitarle las hojas y mirar lo que había detrás, como que dije, bueno, me eligieron a mí, no sé por qué me eligieron a mí, pero bueno, lo acepté. Y como que a partir de ese momento, que empecé como a soltarme y a mirar la medicina, la enfermedad, los síntomas, todo desde otro lugar, desde una mirada distinta, las cosas empezaron a cambiar. Y yo siento que Es nada decir, cambia. perdona, es No, que no, me parece muy interesante este aspecto, ¿no? El hecho de no es mi cuerpo, sino qué hay detrás de mi cuerpo. Es decir, tratamos de huir del dolor, de tapar el dolor, y cuando sí, justamente tú profundizas en esa sensibilidad, vas descubriendo que este punto, por poner un punto, no es este punto, sino qué rodea todo ese punto, las ¿qué pasa emociones, el detrás? pasado, y es cómo atender para profundizar ahí, ¿no? Ayer en esa conferencia que daba en la radio digital en un programa que se llama de Ciudad de México, Estoy Contigo, yo les puse como post, por eso te digo que yo me he soltado y voy como escuchando mi intuición y mi corazón sin como analizar por qué lo hago. Y lo que yo puse en ese post como de bienvenida fue tratar la causa, no el efecto, como dice Bach en Las Flores. Y eso fue lo que aprendí. Como que qué había detrás del dolor que no pasaba, qué había detrás de ese dolor que me hacía sufrir, que no pasaba ni siquiera con morfina, que era lo que me estaba diciendo, que no tenía que atacar al dolor, que no era físico, que la morfina no hacía nada porque simplemente no era con morfina que se me iba a quitar. Pero yo no lo entendía. En el momento estaba ciega, no quería verlo o no podía, simplemente. Y eso es lo que yo creo que tenemos que entender en el paciente. A veces queremos que el paciente vea lo que nosotros estamos viendo y no puede. Y tenemos que aceptarlo con compasión y acompañarlo hasta que él pueda ver, si es que lo ve, ¿sabes? Entonces, como que eso me sirvió a ser más compasiva ahora, a creer y comulgar con el paciente y a no juzgarlo. Sí, a ser más compasiva, esa es la palabra. Y como a sentir más que analizar, como que poner menos la mente, menos el hemisferio izquierdo y poderse quedar en silencio y escuchar lo que no queremos escuchar, que a veces ni siquiera son las palabras, como qué me está diciendo el cuerpo a través de este síntoma, qué es lo que me quiere decir que yo no quiero ver, ni traducir, ni ver el significado. Entonces, como que yo decía hace como un mes, como que la medicina convencional a qué ataca, a los síntomas, ¿qué es lo que suprime? El síntoma, ¿a qué nos enseña? Quítale el dolor, quítale la disnea, quítale, para que supuestamente preserves la vida, para que no se muera. Y lo que no estamos es escuchando qué hay detrás de ese síntoma, qué es lo que el cuerpo le está diciendo al paciente y que yo como médico y terapeuta tengo la responsabilidad de hacer lo que vea sin decírselo. Mira qué complejo. O sea, cómo lo acompaño y lo llevo
sin decirle, es que al final está el lobo con la caperucita roja en la casita. No le dices nada, lo acompañas, lo llevas y cuando él llega al final, ve lo que hay. Es decir, le vas guiando poquito a poquito, quizás haciendo preguntas, porque tiene más valor que quizás la persona lo descubra por sí misma a Eso, decirle realmente qué sucede, ¿no? Porque eso trataría de convencer, no realmente de descubrir, ¿no? Y claro, en tu caso, como tú lo has ido descubriendo, a ti te ha dado un valor como persona y como así es. profesional. Porque además, De hecho, sabes, sí, sí, Millén. es como que la vida te va diciendo todo, pero es que tú no oyes. Porque es que no puedes oír, porque si el dolor, porque si el miedo a morirte, ¿sabes? Como que son bloqueos que no te permiten quedarte en silencio contigo, conectarte con tu alma y decir, ya va, por encima de ese dolor, por encima de esta neuropatía, ¿qué hay? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está tratando de decir que yo no quiero escuchar? Que a veces es terrible, porque lo que había detrás no era solo lo de la guerra de mi papá, era que me quería mostrar, llevarme a un espacio, a un predio de alguien que era mi pareja en ese momento y que yo no quería ver, porque yo me casaba con esa persona al año siguiente. Y lo que me estaban tratando de revelar, ¿verdad? Será así, como la revelación era que había detrás y para yo poder verlo yo tenía que estar ahí, pero yo no lo estaba viendo, no quería verlo, dolía demasiado, no me dolía el cuerpo, me dolía el alma, pero yo no quería verlo. Y como que cuando se descorre el velo y ves todo y sabes cuál es la trampa, tienes que decidir si sigues jugando ese juego y vas al barranco con la destrucción sabiendo que te estás trampeando o dejas de jugar ese juego. Claro, de hecho es curioso, ¿no? Porque hay un dolor físico, pero detrás se esconde una emoción. Es decir, Sí, me duelen los pulmones, pero me siento también triste, quizás, no sé, algo me está sucediendo que tengo congoja, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. claro, no es te duele el pulmón, ¿no? ¿Qué te duele realmente detrás de ese pulmón? Y me gusta eso que has dicho porque me trae al recuerdo que cada región de tu cuerpo, según como y eso se lo debemos a Hammer, a este médico alemán, te dice algo, porque cada región de tu cuerpo está relacionado con algo. Y es como un lenguaje que el cuerpo va diciendo a través de los órganos y los 5 elementos, en el caso de la medicina tradicional china, como que cada concepto de la medicina complementaria o cada técnica que usa el médico o el terapeuta tiene un lenguaje que descifra y que tú le puedes decir al paciente sin decirle, esto es lo que te está pasando. Mira qué sincronicidad. Los pulmones tienen que ver con la tristeza y el hogar. ¿Te dice algo eso? ¿Y qué haces cuando le dices y le muestras eso al paciente? Bueno, mira, entonces el paciente puede decidir hacer la conexión desde su alma, si es que hay un rollo en su casa, si es que tiene un conflicto que no quiere mirar en su hogar y eso le produce una tristeza profunda que además no ha podido verbalizar y ha vivido en silencio y lo va a tener que enfrentar, pero no porque tú se lo digas, sino porque él te diga un día, no sabes cuándo va a pasar. ¿Se acuerda cuando usted me dijo tal cosa? Pues sí, yo estuve pensando y tiene que ver con esto. Ah, descorrió el velo, se atrevió a correr la cortina y a mirar lo que había detrás. Pero no porque tú le digas, mira, ven para que veas, y le descorre y lo llevas. No, porque no funciona así. O sea, no es que tú le digas, es que él un día levante, se despierte y diga, oh, si era esto lo que me pasaba, si es esto lo que me están queriendo decir. Hablando de esto de los 5 elementos, es que me parece apasionante esta parte que acabas de decir, ¿no? Hay 5 elementos según la medicina tradicional china. Wu, que esto ya lo sé que me lo has dicho tú, significa 5. Y además te apellidas Millén Wu. No es una ¡Qué casualidad. sincronía! Sí. Y en esa sincronía de los 5 elementos, ¿nos podrías hacer una breve resumen de qué es qué? Para saber un poco nuestro cuerpo cómo se relaciona o el porqué de esos 5 elementos, qué sentido tiene, por qué 5, ¿no? Pues
Si tú me dices por qué 5, viene del taoísmo. El taoísmo, que el libro mágico o magistral, el más conocido es el Tao Te Ching, lo escribe el Lao Tse. Desde la filosofía taoísta, la relación con la naturaleza y los seres vivos que habitamos este planeta o la naturaleza, tenemos relación con ella. Los 5 elementos que usa la medicina china, porque hay otras medicinas como la ayurvédica, como otras corrientes que usan 4, otros 5 elementos y que se relacionan de manera diferente con otros colores. Pero desde la medicina tradicional china tenemos la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Se relacionan con órganos y vísceras y con los meridianos de energía del cuerpo, que traduce la medicina tradicional china, y que a través de ellos podemos, según el craving que tiene el paciente o según como la tendencia al sabor que tiene el paciente, el cuerpo le está diciendo al paciente cuál es el elemento que debe equilibrar. Entonces, por ejemplo, siguiendo como la primavera, que ahora comienza la primavera aquí y también creo que en España, el elemento que tiene que ver con la primavera es el órgano, es el hígado y la víscera es la vesícula biliar. Entonces, el momento o el clima lo que te brinda es todo lo que la naturaleza en alimentos, en comida, en flores, en verdor, en lluvia, te está brindando para sanar tu cuerpo y tu mente. Entonces, esa conexión con la naturaleza, eso de escuchar mi cuerpo y mirar cuál es el clima que está ahora que tengo que atravesar, cuál es el clima en este viaje. Ah, me toca la primavera. ¿Qué me está brindando la primavera? Wow, imagínate lo que brinda la primavera después del invierno. El florecer, el verdor, la lluvia, los pajaritos, las flores, los colores. ¿Qué comida ofrece la primavera que no tengo en el invierno? Montones. Es la abundancia. Es como el momento de abastecerme, el momento de brindarle a mi cuerpo, a mi mente, algo que no tenía durante los meses de invierno. Entonces, como que, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Ah, estoy comiendo mucho ácido, me dijo una paciente ayer. ¿Qué hago si no me gusta el ácido ni me gusta el amargo? Porque yo le dije, bueno, para complementar, usa un poco el dulce, que es como el sabor polar del ácido, pero también usa el amargo porque te corrige el páncreas y va a ayudar a la vesícula biliar y al hígado a que se equilibre. Entonces, la gente dice, ah, pero entonces debo usar todo dulce. No, la idea de esto no es incrementar un sabor y solo poner ese sabor y descartar los otros. La idea del concepto de equilibrar los 5 elementos es que coloquemos cada sabor cada día y en el caso de esa persona que tiene un exceso de ácido porque su cuerpo le está pidiendo, pone un poquito más de dulce en esa comida para equilibrar un poco el exceso de ácido. Compensar. Exacto, porque la idea es equilibrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el hígado se debilita y estás comiendo mucho ácido porque la vesícula biliar está exacerbando, la balanza empieza a descontrolarse. Tenemos que empezar a equilibrar el elemento para que esa dupla que hace el hígado y la vesícula biliar se vuelva a armonizar. Entonces, eso es lo que hacemos con los sabores y los alimentos, pero también está inmerso los colores. Después podemos hacer algo que hable solo de eso, pues como para darle a la gente más tips, porque si no, no te va a dar tiempo de profundizar. Entonces, como que cada color, cada sabor, cada alimento o comida que te ofrece esa estación del año es lo que tienes que comer, es lo que tienes que abrirle la puerta a. Entonces, miren, yo les decía siempre, no sé si lo dije en la conferencia del seminario, vamos a ver, vamos al mercado, vamos a ver qué me ofrece el lugar donde habito, vamos a ver qué me está brindando, qué hay qué está cosechando mi proveedor, qué está cosechando mi vecino. ¿Sabes? Porque es eso, es poderme relacionar, dejar de esconderme, dejar de evitar el conectarme y poder abrir la puerta hacia lo que la naturaleza me está ofreciendo, que es donde está la cura, que es donde está la sanación. Lo tenemos todo ahí alrededor, donde estamos, en la región donde estamos, que habitamos, nos está ofreciendo todo lo que necesitamos. Esa es la asignatura de las flores. Eso es lo que dice Bach en sus preceptos.
La región nos va a dar las flores que necesitan los habitantes de esa región. Usemos las flores de esa región. Me encanta el sistema de Mediterráneo. Se parece mucho a nosotros. Parece que se nos ha olvidado eso. Fíjate, o sea, qué curioso. Vivimos en la naturaleza, necesitamos la naturaleza para vivir, los alimentos de la naturaleza, pero no se nos pasa por la cabeza el hecho de decir, ay, estoy un poco triste o tengo ansiedad o ¿cómo me estoy alimentando? Parece que eso no es ni importante, ¿no? Como y como porque tengo que comer, pero no sé ni lo que tengo que comer y no le doy importancia o qué emociones hay detrás. Y con lo que No tú le planteas ponemos es volver a conciencia. ver. Sí, poder mirar lo que ya no estábamos mirando. Y si algo nos quiere mostrar este espacio liminal, que muchos le llaman confinamiento, otros le llaman COVID, yo le digo espacio liminal porque la verdad que es un umbral, un proceso de transición que nos va a llevar a otra cosa, que nos tiene que transformar si lo permitimos. Es que, ¿sabes? Nos están poniendo frente a frente a lo que teníamos y no veíamos, ¿sabes? Lo teníamos todo y en un momento nos perdimos en el camino. Y eso es lo que nos están queriendo decir. Eso que tú decías al inicio, volvamos al origen, volvamos a los ancestros, que nos daba mamá, que nos daba la abuelita, que nos decían, que nos mostraban. Porque siempre dicen, es que nuestros abuelos, es que nuestros ancestros eran más sanos que nosotros. Ajá. Esto que dices, Miguel, me viene a la mente el hecho de cuántas veces buscamos fuera al maestro, al gurú, al que nos enseñe para encontrar un sentido y nos perdemos quizá mucho tiempo buscando fuera, ¿no? Y está adentro, además está al lado. Atendí a una paciente la semana pasada y le empiezo, sabes, uno hace como un interrogatorio para ver la vida social del paciente, porque con quién se Sí. relaciona, con quién vive, con quién está pasando este espacio liminal. Me dijo, no, estoy con una nieta de 10 años y está en una cosa de depresión, de que se quedó como supuestamente presa en España porque no se pudo ir a su país. Y de pronto, claro, como no se lo puedes decir, yo solo le hice una pregunta y le dije, ¿y cómo te llevas con tu nieta? ¿No podrías encontrar un poquito allí de alegría y como quitarle un poquito de acento a tu tristeza y a tu depresión de que no puedes ir a tu país? Y me miró así que me dijo, pero es que la relación con ella cambió. Y yo le digo, ¿por qué? Es que antes ella vivía conmigo y ella hacía todo lo que yo le decía y nos llevábamos muy bien. Pero ahora, como ella hace 4 o 5 años que no vive conmigo, ya ella no hace todo lo que yo le digo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O Claro. sea, me llevo bien contigo en la medida que haces todo lo que yo te digo. Y empecé a pensar que eso es lo que hacemos los padres. Condicionamos el amor y le decimos al chico, te amo si haces esto. Te amo si eres un buen chico dentro de mis parámetros, dentro de lo que yo considero que es bueno, pero no te estoy respetando como ser, ni te estoy escuchando, te estoy anulando. ¡Qué fuerte! Yo no le dije nada en ese momento, pero me hizo, como sabes, como reflexionar respecto a mí, más que juzgarla a ella, respecto a cómo vamos, porque ya mi hijo tiene 26 años, y cómo vamos a veces moldeando al niño hacia hacia nuestras creencias. Y muchas veces son limitantes, qué terrible, porque creemos que ese es el camino correcto, porque creemos que eso es lo bueno para ese niño. Y ojo, no es que lo hacemos premeditado, no es que lo hacemos pensando que lo estamos castrando, que lo estamos llevando por un camino equivocado. Creemos como padres que estamos haciendo lo regio, perfecto, que estamos cumpliendo, pero un día te levantas y te das cuenta que no, que tienes que poder respetar a esa alma, a ese otro ser, que además te vino a mostrar cosas que tú no quieres ver, te vino a enseñar cosas que no has aprendido y que está allí por fortuna para mostrártelo y que a lo mejor como padre no te toca enseñar dando órdenes, ni dando premisas, ni creando reglas, sino fluyendo, diciéndole, mostrándole, acompañándole, pero no obligándolo ni presionándolo, y menos desde
el sabotaje y la manipulación de es que si no haces eso no te amo, no eres un buen chico. ¡Qué fuerte! Fíjate, es que eso me lleva a la tolerancia y a lo que antes cuando estábamos conversando de me estaba saboteando a mí misma. ¿Cuántas veces no nos hemos sabido amar a nosotros? Hemos creído que nos amamos, hemos creído que amamos a otros y realmente si no estamos tolerando esa libertad, no estamos amando. Y tú hablaste de una palabra con la que yo, con todo respeto, tengo como mis reservas. Yo creo que cuando uno tolera, quizás es solo una cosa de semántica, pero yo creo que cuando uno tolera, se resigna y no acepta al otro. Uno tolera para no tener problemas con el otro, uno tolera para no llevarle la contraria, pero realmente no está aceptando al otro como es, porque no es fácil aceptar al otro como es. ¿Por qué? Porque es que no me estoy aceptando a mí. Yo solo estoy viviendo desde una creencia limitante que me dice que yo tengo que hacer tal cosa porque mi papá o porque la maestra o porque el profesor me dijo que yo tengo que hacer eso. Porque es que si no hago eso, no estoy siendo un, un ciudadano cabal, un ciudadano, ¿sabes? O sea, esas cosas de las reglas. Ojo, que no estoy diciendo que no tienen que haber reglas, que no estoy diciendo que no tienen que haber parámetros, porque desde allí también va el respeto hacia el otro, porque si no, imagínate la anarquía en que viviéramos. Pero también el respeto a mí, también el respeto hacia aceptarme que soy un ser individual con un alma distinta y que debo ser respetado. Pero es que el primero que tiene que respetarse a sí mismo soy yo. Y desde el momento que empujamos al otro desde una creencia limitante y lo llevamos por un camino que yo creo que es el mejor para ti, ya nos estamos irrespetando. Porque es que no estamos irrespetando al otro, nos estamos irrespetando a nosotros, porque no estamos dejando que el otro sea, no estamos dándole al otro la posibilidad de desarrollarse como el ser humano y el alma que está queriendo ser. Mira qué fuerte, ¿sabes? Pero también a la vez qué bonito que no importa que ahora tengo 57 años y voy a cumplir 58 ahora y me dé cuenta, porque mi padre tenía 92 cuando se dio cuenta. Y qué bueno que se dio cuenta antes de morir y partir. Me dijo un día, Millén, no hagas nada de lo que yo te dije. Me equivoqué. Qué fuerte. Y yo lo miré y lo abracé y le dije, papá, qué bueno que te diste cuenta. Pero ¿por qué nunca me dijiste? Y yo le dije, claro que te lo dije, pero te ponías bravo. Me pegabas, me gritabas. Pero claro que te lo dije millones de veces que estabas equivocado, que ese no era el camino. Pero además, ¿qué más le tenía que pasar? Su segunda hija, porque su primera hija vivía en China, se suicidó cuando tenía 15 años, Maite. Mi hermana mayor se suicidó cuando tenía 15 años. O sea, ¿qué más nos tiene que pasar? Si algo así no te puede cambiar, ok, pero yo no soy quien para juzgar. Y él siempre me decía, el día que tengas un hijo, vas a entender. Y era verdad. El día que tuve a Gabriel lo comprendí y ya no lo juzgué más. Y ya lo acepté y esos 4 años que vivimos juntos valieron más que los 33 anteriores, porque lo acepté, porque lo respeté como era y ya no lo juzgué más. Y ya me olvidé de todo lo que pasó y ya no tuve rencor y ya no le recriminé más que si me pegaste, que si me gritaste, que si me dijiste, sino que lo acepté con todas sus debilidades, acepté que solo pudo dar lo que sabía y que solo hizo lo que creía con un amor equivocado, pero con un amor que él creía que era amor, y yo no era quien para juzgarlo. Y qué bueno que lo pude hacer, porque mucha gente no puede hacerlo. Que pudo conocer a mi hijo, que volví a mi casa después de no ir durante 10 años, de poder hacer las paces, ¿sabes? Desde el corazón y vivir cosas intensas esos 4 años y poder como perdonarme, porque no era perdonarlo a él. Entonces, ¿sabes? Es como que si algo nos tiene que decir este momento, o como yo lo veo, de muy humilde, es que algo no estamos haciendo bien, Maite.
Y es como que es el momento, el umbral para pasar a otra cosa. Que nos vamos a equivocar, que nos vamos a seguir equivocando. Pues claro, si es que de eso se trata, pero vamos a intentar hacerlo diferente. No sigamos equivocándonos con lo mismo, porque ya sabemos para dónde vamos. Es como dice el libro ese de la enfermedad como camino, y que me encanta esa frase que la tengo siempre, es como cuando sabes la trampa del juego, tú decides si sigues jugando o te retiras del juego. Pero no le eches a perder el juego a los otros. Como que no le digas, ay, te estás trampeando, ay, tú haces tal cosa. No, no está bien juzgar, no está bien decirle al otro que se trampea, porque el otro tiene que darse cuenta Sí. un día que se trampeó, que se está trampeando y que está trampeando a los otros. Pero no eres tú, porque ¿quién eres tú para decirle a otro que se está trampeando? Si es que tú te trampeas a ti mismo, ¿con qué moral le dices al otro, claro, que te está trampeando y que no juegues ese juego? Si es que tú juegas otros juegos peores, ¿sabes? El día que uno entiende eso, deja de juzgar, deja de decirle al otro, estás mal y te callas y simplemente lo acompañas sin juzgar y mira que eso no es fácil. Y de hecho, como ya me gustaría que nos bueno, no sé si te gustaría a ti dar algún consejo al mundo para poder ir Ah, en este eh, desarrollo Eso está de la muy vida. fuerte, porque ¿cómo uno puede dar un consejo, Maite, si uno está en la misma olla? O sea, estamos todos en la misma olla, estamos todos, por eso yo no creo en los gurús, ni los maestros, ni el iluminado, porque es que si estás aquí en este plano, es porque te toca aprender con todo, ¿sabes? Y no es como esas religiones o filosofías que dicen que los que están en ese grupo, en esa filosofía, en ese camino, van a ir al otro lugar y van a trascender y van a pasar y nosotros nos vamos a quedar aquí hundidos en el fango. Pues no sé, no sé si eso es tan cierto. Yo creo que de verdad la responsabilidad es como hacer lo que nos corresponde aquí, donde estamos, con lo que tenemos, como yo te decía, o sea, usando lo que vemos, lo que nos ofrecen, como quien tienes al lado. No, es que yo ayudo a una comunidad allá en Nepal, en no sé dónde, y voy cada año. Ajá. ¿Y dónde vives? ¿A quién estás ayudando al lado? ¿Al vecino, a la mamá, al papá, al primo, al hermano? Esos son los que te tocan, los que están ahí, con el que vives, con el que trabajas, con tu compañero. Como que yo siempre digo que yo no lo digo para los otros, me lo digo a mí, como que me tengo que atrever a mirar lo que tengo aquí primero y qué puedo mejorar aquí, de inmediato, ahora, y que después que haga eso, quizás voy a poder acompañar, mejorar otra cosa. Pero aconsejar, pues no sé si yo pueda aconsejar, la verdad. Como que cada quien debe encontrar un camino que le sirva a él, donde se sienta, ¿sabes? Que fluye, que se va sintiendo mejor, que va sintiendo algo. Es que es una cosa intransmisible, Maite. Nadie puede pasarle a otro, a su alma, algo, a menos que el otro lo empiece a vivir. Y para que eso pase, tiene que despertar y decir, ah, esto es lo que la vida me está dando. Y como cada quien tiene una vida diferente, una mirada diferente, un alma distinta, es un trabajo distinto y tiene que encontrar un camino que les sirva. Muy bien, desde este fluir, ¿cómo podríamos cerrar? Pues mira, yo creo que no se cierra, no en este momento. Creo que es un espacio donde vamos a pasar a otra cosa, ya saldrán otras cosas. No cerremos, vamos a dejarlo así, abierto, que cada quien tome lo que le sea útil, que cada quien, ¿sabes? Si alguna palabra, algo que dijimos, algo que nos salió del alma a alguna de las dos, le funcione, le sirva y le sea útil, que lo tome. Como que no cerremos. Yo creo que hay muchas cosas todavía por recorrer. Es un viaje. Ojalá que tengamos la oportunidad y la dicha de poder acompañarnos y poder recorrer otro pedacito del viaje. ¿Qué te parece? Me encanta. Pues entonces sigamos caminando en este maravilloso viaje y que el camino nos encuentre donde tenga que Así ser. es.
Gracias, Miguel. Gracias por este A ti, momento. un placer. De verdad que me siento muy honrada de que me hayas invitado y espero que lo que hayamos eh, sacado aquí del alma y del corazón cada una, pues le llegue a alguien y le sirva para sentirse mejor. Esa es como, ¿sabes? Como la intención. Que así sea, que así sea.